La lluvia caía con una furia incesante sobre la Ciudad de México, cubriendo avenidas y callejones con un manto de agua brillante que reflejaba los faros de los autos y los anuncios de neón. El ruido de los claxon se mezclaba con el chapoteo de los charcos que crecían en cada esquina. En medio de ese caos urbano, un taxi amarillo avanzaba lentamente por la avenida Insurgentes, luchando contra el tráfico pesado y el cansancio que pesaba sobre los hombros de su conductor. Rafael, un hombre de 48 años con el rostro marcado por el sol y la vida en la calle, llevaba horas detrás del volante. Sus manos, firmes pero cansadas, se aferraban al volante como si fuera una extensión de su cuerpo. Había aprendido a leer la ciudad en cada semáforo, en cada mirada de los transeúntes, en cada gesto de impaciencia de los pasajeros que subían y bajaban de su taxi. Esa noche, sin embargo, lo dominaba un pensamiento insistente: regresar a casa. La lluvia no perdonaba. El parabrisas se llenaba una y otra vez, y aunque los limpiadores trabajaban sin descanso, parecía que la tormenta quería borrarle la vista. Rafael suspiró y encendió la radio. Una canción ranchera antigua, de esas que hablan de amores perdidos y nostalgias de pueblo, llenó el interior del vehículo. El sonido lo acompañaba como un recordatorio de sus raíces en Oaxaca, tierra que había dejado atrás en busca de un futuro mejor. Mientras avanzaba lentamente, el olor inconfundible de los tacos al pastor recién preparados llegó hasta él desde un puesto improvisado bajo una lona roja. El humo de la carne se mezclaba con el aire húmedo y le hizo pensar en lo poco que había comido ese día. «Unos taquitos no caerían mal», murmuró, aunque sabía que debía ahorrar cada peso para la medicina de su hija. Ese pensamiento lo golpeó como siempre. Su hija, Lucía, de 15 años, era su mayor preocupación y también su mayor motivo para seguir trabajando hasta la madrugada. Estudiaba en una preparatoria pública, soñaba con ser médica y, a pesar de las carencias, no perdía la sonrisa. Rafael se esforzaba por darle lo que él nunca tuvo: una oportunidad de elegir su destino. En medio de sus reflexiones, la luz roja de un semáforo lo obligó a detenerse. El vidrio empañado por la humedad apenas dejaba ver con claridad, pero algo llamó su atención: una figura de pie bajo la lluvia en la esquina. El hombre no llevaba paraguas ni buscaba refugio. Simplemente estaba ahí, inmóvil como esperando algo. Vestía una chaqueta oscura empapada y unos jeans gastados, y a pesar del aguacero, parecía no tener prisa. Rafael dudó. Su jornada estaba por terminar, y la tentación de ignorar al desconocido era fuerte. Sin embargo, algo en aquella figura lo obligó a mirar de nuevo. El semáforo cambió. Los autos comenzaron a avanzar, y él tuvo que decidir: ¿seguía su camino hacia casa o se detenía a recogerlo? Un escalofrío recorrió su espalda. No era miedo, sino una extraña mezcla de curiosidad y presentimiento. Giró el volante hacia la derecha y frenó junto a la banqueta. El hombre levantó la cabeza y Rafael notó en sus ojos una serenidad poco común. Mientras el pasajero se acercaba lentamente al taxi, Rafael pensó que esa noche no sería como las demás. No sabía por qué, pero el corazón le latía con más fuerza de lo habitual. Sentía que estaba a punto de comenzar algo que no podía explicar. Antes de que aquel hombre abriera la puerta, una voz interna le dijo: «Quédate, escucha». Y aquí, querido oyente, antes de seguir con lo que ocurrió, te invito a suscribirte a este canal, porque lo que Rafael escuchó dentro de ese taxi bajo la lluvia fue algo que cambió su vida para siempre. El hombre abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Rafael tragó saliva, encendió de nuevo el taxímetro y, sin darse cuenta, dio inicio a un viaje que marcaría su destino. El hombre cerró la puerta con suavidad y se acomodó en el asiento trasero. El sonido de la lluvia golpeando contra el techo del taxi seguía siendo constante, como un tambor incesante que envolvía cada pensamiento. Rafael lo miró un instante por el espejo retrovisor. A primera vista no parecía alguien peligroso. Cabello oscuro, algo despeinado por el agua, rostro sereno,
pero marcado por una intensidad difícil de definir. «Buenas noches», dijo el pasajero con voz tranquila, profunda, como si cada palabra pesara más de lo normal. «Buenas noches», respondió Rafael con cierta cautela. «¿A dónde lo llevo?» El hombre sonrió apenas, sin prisa en contestar. Parecía disfrutar del silencio, como si el destino no importara demasiado. Finalmente dijo: «Avancemos, yo le iré indicando el camino». La respuesta desconcertó a Rafael. Estaba acostumbrado a pasajeros que daban direcciones exactas, ansiosos por llegar a su destino, pero este hombre parecía diferente. Sin protestar, puso en marcha el taxi y se reincorporó al tráfico, que seguía lento y caótico. Durante algunos minutos ninguno habló. Solo el rugido de los motores y el golpeteo del agua llenaban el espacio. Rafael, intrigado, decidió romper el silencio. «Está dura la lluvia esta noche. Desde hace rato no para». «Sí», contestó el pasajero. «Es como si el cielo quisiera limpiar lo que la ciudad carga». La respuesta llamó la atención de Rafael. No era común escuchar esa clase de reflexiones de un pasajero cualquiera. «¿Y usted venía esperando ahí bajo el aguacero?», preguntó, mirando de reojo por el espejo. «Esperando, sí. A veces hay que detenerse y dejar que la tormenta hable». Rafael arqueó una ceja. «Qué manera tan rara de expresarse», pensó. Sin embargo, había algo en ese tono sereno que lo obligaba a seguir escuchando. El tráfico avanzaba lentamente, y al pasar junto a una tiendita iluminada, Rafael notó cómo el hombre observaba a la gente bajo los toldos, madres con niños, jóvenes corriendo para no mojarse, vendedores que no dejaban de trabajar pese a la tormenta. «La ciudad nunca se detiene», dijo el pasajero de pronto. «Cada uno lucha a su manera, aunque a veces no lo parezca». Rafael asintió sin saber qué responder. Aquella observación le pareció demasiado precisa, demasiado consciente. «Así es», dijo finalmente. «Aquí nadie se puede dar el lujo de parar. El que se detiene, pierde». El hombre sonrió con calma, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y usted, Rafael, también siente que pierde si se detiene?» El corazón del taxista dio un vuelco. No recordaba haberle dicho su nombre. Sujetó con más fuerza el volante y tragó saliva. «¿Perdón?», preguntó fingiendo seguridad. «Su nombre es Rafael, ¿cierto?», dijo el hombre, mirándolo fijamente a través del retrovisor. Rafael se quedó en silencio unos segundos. Pensó en negar, en inventar algo, pero al final asintió. «Sí, pero no recuerdo habérselo dicho». El pasajero inclinó la cabeza con serenidad. «Hay cosas que no necesitan ser dichas para saberse». Esa frase quedó flotando en el aire. El sonido de la lluvia pareció intensificarse, y por un instante, Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó recuperar la normalidad, convencido de que quizá el hombre lo conocía de algún lado, tal vez de las calles o de algún pasajero anterior. Pero una inquietud crecía dentro de él. Para distraerse encendió de nuevo la radio. Una voz de locutor hablaba de los embotellamientos causados por la tormenta. Mientras tanto, el pasajero observaba la ciudad con una calma que contrastaba con la prisa de todos los demás. Rafael volvió a mirarlo por el retrovisor y se preguntó en silencio: «¿Quién es este hombre?». La sensación de misterio comenzaba a envolverlo, y aunque intentaba restarle importancia, sabía que esa conversación apenas estaba empezando. El taxi avanzaba lentamente por la avenida, y la lluvia parecía no tener fin. Rafael intentaba concentrarse en el camino, pero la presencia de aquel pasajero lo mantenía en tensión. Cada tanto, lo miraba por el retrovisor esperando descubrir alguna señal que explicara cómo sabía su nombre. Sin embargo, el hombre permanecía sereno, observando las luces de la ciudad como si fueran viejos recuerdos que regresaban a él. Finalmente, el silencio fue roto. «Rafael», dijo el pasajero con voz grave pero tranquila, «llevas tiempo cargando un peso que no te deja descansar». El corazón del taxista se agitó de inmediato. «¿De qué habla?», preguntó con brusquedad, casi defensivo. El hombre lo miró a los ojos a través del espejo. «De tu hija»,
de lo mucho que te preocupa su salud y de cómo luchas cada día para darle lo mejor, aunque sientas que ya no puedes más. Rafael apretó el volante con fuerza. Un sudor frío recorrió su frente a pesar del clima húmedo. «Mire, señor», dijo con un tono forzado, «no sé quién le contó cosas de mí, pero no me gusta que se meta en mi vida». El pasajero no se alteró. Al contrario, sonrió con dulzura. «Nadie me lo contó. Lo sé porque tu dolor habla más fuerte que tus palabras». La garganta de Rafael se cerró. Por un momento quiso detener el taxi y bajarlo, pero había algo en esa mirada que le impedía actuar con violencia. Era como si el hombre no representara amenaza alguna, sino una especie de espejo incómodo que lo obligaba a enfrentar lo que había guardado en silencio. El pasajero continuó. «Lucía es fuerte, y aunque sus días se ven nublados por la enfermedad, ella guarda una luz que te sostiene, aunque tú no siempre lo veas». Rafael tragó saliva, conteniendo la emoción que lo embargaba. «¿Cómo sabe el nombre de mi hija?», preguntó con voz quebrada. El hombre simplemente respondió, «Porque la esperanza nunca se esconde, y en ella hay una esperanza muy grande». La respiración del taxista se volvió pesada. Su mente buscaba explicaciones lógicas. ¿Sería un adivino, un charlatán, alguien que lo había investigado? En la ciudad abundaban personas que aprovechaban la fe y el dolor de otros para manipular. Pero al mirarlo de nuevo, encontró una serenidad imposible de fingir. El tráfico volvió a detenerse y los claxones sonaron al unísono. Rafael desvió la mirada hacia los demás autos, buscando distraerse de esa incomodidad. Pensó en bajarse en la próxima esquina, en terminar el viaje antes de que sus nervios lo traicionaran. Sin embargo, las siguientes palabras lo detuvieron. «Sé que estás cansado, que cada día despiertas con el mismo pensamiento. ¿Cómo le voy a hacer para aguantar otra jornada? Pero también sé que, a pesar del cansancio, no te rindes». Rafael no pudo evitar soltar una risa amarga. «¿Y qué otra cosa me queda? Si me rindo, mi hija se queda sin medicinas, sin escuela, sin futuro». «Te queda confiar», respondió el pasajero sin dudar. «A veces la fuerza no está en resistir, sino en aceptar que no estás solo». Las palabras resonaron en su mente como un eco extraño. Rafael se mordió el labio y guardó silencio. Sentía rabia y alivio al mismo tiempo. Rabia porque alguien desconocido se atrevía a hablar de sus heridas más profundas, y alivio porque, de algún modo, escuchar esas palabras le hacía sentir menos solo. La lluvia golpeaba más fuerte y el parabrisas apenas podía con ella. Entre el ruido, el corazón de Rafael latía acelerado. Se preguntaba quién era ese hombre realmente y qué buscaba de él. Pero lo que más lo inquietaba era la sensación creciente de que, en el fondo, aquellas palabras eran verdad. Rafael permanecía en silencio, con la mirada fija en la carretera, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de aquel hombre, tan certeras y profundas, habían abierto una grieta en su interior que lo arrastraba inevitablemente hacia el pasado. Como si la lluvia que golpeaba los cristales no solo lavara las calles de la ciudad, sino también la memoria que llevaba tiempo guardada. Recordó su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, rodeado de montañas verdes y caminos de tierra. Creció en una casa humilde de adobe, con un techo que goteaba cada temporada de lluvias. Su madre se levantaba al amanecer para preparar tortillas en el comal, y el olor a maíz recién molido aún lo acompañaba en las madrugadas cuando encendía el taxi. Su padre, hombre serio y trabajador, pasaba el día en el campo, sembrando maíz y frijol bajo el sol ardiente. Rafael había aprendido pronto lo que significaba el esfuerzo. Desde niño ayudaba cargando leña o cuidando a los animales, pero en su corazón siempre latía una inquietud. Salir de ahí, buscar un destino distinto. Miraba a los hombres mayores del pueblo, gastados por los años y la tierra, y sentía que no quería repetir esa historia. A los 16 años, con una maleta pequeña y más ilusiones que certezas, viajó por primera vez a la Ciudad de México. Recuerda la sensación abrumadora al bajar del autobús en la terminal. El ruido de miles de voces, el humo de los coches,
la prisa en cada rostro. Nada se parecía a su pueblo tranquilo, pero algo dentro de él le decía que ahí empezaba su camino. No fue fácil. Trabajó primero como cargador en el mercado de la Merced, donde aprendió que la ciudad podía ser tan dura como generosa. Después, consiguió empleo lavando platos en una fonda, y con el tiempo se convirtió en mesero. Ahí conoció a Clara, la mujer que más tarde sería su esposa. Ella era alegre, de risa contagiosa, y fue quien le enseñó a no tener miedo de soñar, aunque la vida les cobrara caro cada intento de avanzar. Con el nacimiento de su hija, Lucía, el deseo de superación se hizo más fuerte. Decidió aprender a manejar y con los ahorros compró un taxi viejo. Desde entonces, las calles se convirtieron en su lugar de batalla diaria. Cada pasajero era un mundo distinto: ejecutivos apresurados, turistas maravillados, estudiantes rebeldes, gente que lloraba en silencio durante el trayecto. Él aprendió a observar, a escuchar, a callar, pero también conoció las sombras. Jornadas de 16 horas, noches enteras buscando pasaje, y esa sensación constante de que la ciudad devoraba la energía más rápido de lo que podía recuperarla. Clara, cansada de la rutina, terminó por irse con otro hombre, dejándolo solo con su hija. Fue un golpe duro, una herida que nunca terminó de cerrar. Mientras el recuerdo se apoderaba de él, Rafael sintió que los ojos se le humedecían. Se preguntó si el hombre en el asiento trasero percibía lo que pensaba, porque parecía escucharlo sin necesidad de palabras. «Has recorrido mucho», dijo de pronto el pasajero, como si hubiera leído su memoria. «Has cargado con pérdidas, con decepciones, pero también con una fuerza que pocos tienen». Rafael se estremeció. «¿Cómo puedes saber todo eso?», preguntó con voz baja. El hombre no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, observando las calles lluviosas, como si en cada gota de agua encontrara una historia. Finalmente dijo: «Porque todo lo que eres está escrito en tu camino, y tu camino habla». Rafael no supo qué contestar. Sintió un nudo en la garganta y prefirió callar. Mientras tanto, el taxi avanzaba lentamente entre luces rojas y charcos oscuros, llevando consigo no solo a dos hombres, sino también el peso de una vida entera que comenzaba a desnudarse. El taxista entendió que esa conversación apenas empezaba y que lo que estaba por escuchar podía cambiar el rumbo de todo lo que había vivido hasta ahora. El sonido de la lluvia seguía acompañando el trayecto, como si cada gota marcara el ritmo de una conversación inevitable. Rafael mantenía el volante firme, pero su mente daba vueltas a todo lo que había recordado, a las palabras que aquel hombre pronunciaba con una calma desconcertante. Sentía que su vida entera estaba siendo expuesta, sin que él dijera nada, y eso lo llenaba de incomodidad, pero también de una extraña necesidad de escuchar más. Finalmente, el pasajero habló de nuevo. «Rafael, tu vida no ha sido fácil. Has caminado por caminos pedregosos, con cruces que parecían no tener salida. Pero cada elección que has tomado, aun las que crees equivocadas, te han traído hasta aquí». El taxista frunció el ceño. «¿Hasta aquí? ¿A dónde quiere llegar con eso?», preguntó tratando de sonar firme. «Hasta este momento», respondió el hombre. «Hasta este taxi, esta noche, bajo esta lluvia. Nada es casualidad». Rafael apretó los labios. Las palabras se le antojaban demasiado solemnes, como dichas por un predicador, pero al mismo tiempo le calaban hondo. «Mire, señor», dijo con un suspiro cansado, «yo no sé qué pretende. Soy un hombre común. Trabajo, llevo a mi hija adelante como puedo, y nada más». El pasajero lo observó fijamente a través del espejo. «No eres un hombre común, Rafael. Eres alguien que, sin saberlo, sostiene más de lo que imagina. Cada sacrificio que haces no es pequeño. Cada día que te levantas cansado y aún así decides seguir, estás trazando un camino mayor del que alcanzas a ver». Rafael bajó la mirada por un instante. Quiso reírse, tomarlo como una exageración, pero no pudo. En el fondo, esas palabras tocaban un lugar muy sensible,
la necesidad de creer que su esfuerzo tenía un sentido más grande que solo sobrevivir. ¿Y si todo lo que hago no sirve de nada?, preguntó casi en un murmullo. A veces siento que corro en círculos, que por más que me mate trabajando nunca alcanzo nada. El hombre inclinó la cabeza con serenidad. Todo lo que has vivido sirve. Incluso el dolor, incluso el cansancio. Cada paso, aunque parezca en falso, te ha enseñado a sostenerte. ¿No lo ves? Has perdido, sí, pero también has aprendido a levantarte. Esa es tu fuerza. El silencio se instaló de nuevo, solo interrumpido por los claxones de los autos que luchaban por avanzar en medio del embotellamiento. Rafael respiró hondo. ¿Y para qué me sirve esa fuerza si al final sigo solo?, dijo con amargura. La gente que he amado se ha ido, mi esposa, mis amigos, solo me queda mi hija, y temo perderla también. El pasajero mantuvo la calma. No estás solo. Aunque no lo creas, cada decisión que tomas se conecta con algo más grande. Esa fuerza que crees tuya no es solo tuya. Alguien más la sostiene contigo. Esas palabras golpearon a Rafael en lo más profundo. No sabía si sentirse enojado o aliviado. Le costaba creer que no estaba solo, porque la soledad era lo que más conocía. Y sin embargo, algo en el tono del hombre lo hizo vacilar. Se pasó la mano por la cara, cansado, como si quisiera borrar el peso de esa revelación. ¿Y quién sostiene conmigo?, preguntó casi con ironía, como quien lanza un reto. El pasajero lo miró con una serenidad que no admitía dudas. Aquel que nunca abandona, aunque tú lo hayas olvidado. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. Sintió que, de alguna manera, esa frase no era un simple consuelo, sino una verdad que se resistía a aceptar. El silencio volvió a llenar el taxi, y aunque quería preguntar más, se contuvo. Sabía que esa noche apenas empezaba, y algo dentro de él temía y deseaba al mismo tiempo lo que vendría después. El taxi avanzaba con dificultad entre el tráfico interminable. Los limpiaparabrisas trabajaban con un ritmo constante, pero la lluvia parecía más fuerte a cada minuto. Afuera, la ciudad vibraba con su propio lenguaje. El claxon desesperado de los coches, los gritos de los vendedores ambulantes que aún intentaban hacer negocio bajo las lonas, la música que escapaba de un microbús atascado más adelante. Era un caos vivo, ruidoso, casi insoportable, y sin embargo el pasajero lo miraba todo como si en ese ruido encontrara un orden invisible. Rafael se removió en el asiento. Había algo extraño en la manera en que aquel hombre observaba la ciudad. No lo hacía con impaciencia ni con juicio, sino con una serenidad que le resultaba incomprensible. ¿No le desespera este desmadre?, preguntó de pronto, soltando la pregunta con tono de queja. Yo ya estoy harto de tanta prisa, de tanta gente queriendo pasar primero, de esta ciudad que nunca duerme. El hombre sonrió levemente. Lo que escuchas como ruido también son voces. Cada una tiene una historia, un motivo para correr, un miedo o una esperanza que lo empuja. La ciudad grita porque sus hijos cargan demasiado. Rafael soltó una risa incrédula. Pues si me pongo a escuchar cada grito me vuelvo loco. No tienes que escucharlos todos, respondió el pasajero con calma. Basta con escuchar el tuyo. El taxista se quedó pensativo. Había en esas palabras una invitación peligrosa. Mirarse a sí mismo. Él prefería perderse en el ruido, dejar que el cansancio lo arrastrara sin detenerse demasiado en lo que sentía. Pero ahora, en ese taxi cerrado y con la tormenta afuera, no había escapatoria. En un alto, observó a una mujer que cargaba a su hijo en brazos, cubierta solo con una bolsa de plástico para protegerse de la lluvia. El niño lloraba, y la madre, empapada, caminaba con paso firme. «Mírela», dijo Rafael señalando con el mentón. «Esa señora sí que tiene fuerza. La vida no le da nada y ahí anda, sin rendirse». «¿Y tú crees que tu fuerza es menor?», preguntó el hombre, sin apartar la mirada de la mujer. Rafael frunció el ceño. «No lo sé. A veces siento que la ciudad me está tragando. Yo conduzco, trabajo, pago deudas, pero no sé si eso es fuerza o simple necesidad.
El pasajero inclinó la cabeza. La fuerza no siempre se mide en grandes gestos. A veces se mide en resistir cada día sin perder lo poco que se ama. Rafael no supo qué contestar. Una parte de él quería seguir discutiendo, pero otra reconocía que esas palabras eran verdad. El semáforo cambió y el tráfico se movió lentamente. A la derecha, un grupo de jóvenes reía bajo un toldo mientras compartían una botella de refresco. A la izquierda, un hombre mayor vendía paraguas baratos a los conductores que bajaban la ventana apenas unos segundos. Todo parecía formar parte de un mismo retrato. La vida resistiendo a pesar de la tormenta. El pasajero habló otra vez, con esa voz que se imponía sin necesidad de alzar el tono. La ciudad es como un corazón, late fuerte, a veces parece descompuesto, pero nunca se detiene. Dentro de su caos también hay esperanza. Solo hay que aprender a mirar más allá del ruido. Rafael sintió un estremecimiento. Nunca había pensado en la ciudad de esa manera. Para él era un lugar que lo desgastaba, que le quitaba más de lo que le daba. Sin embargo, al escuchar esas palabras, por un instante vio algo distinto. La lucha, la resistencia y la fe escondida en cada rostro bajo la lluvia. El silencio se alargó dentro del taxi. Rafael no quería admitirlo, pero empezaba a escuchar no solo el ruido de afuera, sino también una voz interior que llevaba tiempo callando. Y sin saberlo, esa voz estaba a punto de hablar con más fuerza que nunca. El taxi avanzaba con lentitud entre charcos que brillaban bajo la luz de los faros. Rafael sentía que el silencio dentro del auto se hacía cada vez más pesado, como si lo empujara a hablar de lo que llevaba años guardando. No entendía por qué, pero la presencia de ese hombre lo desarmaba poco a poco. Era como si su mirada atravesara las defensas que había construido a lo largo de su vida. De pronto, sin darse cuenta, abrió la boca y comenzó a hablar. ¿Sabe qué es lo que más me pesa?, dijo con voz baja, casi un susurro, que no he podido olvidar cómo me dejó Clara. El pasajero lo observó en silencio, sin interrumpirlo. Rafael apretó los dientes, dudando si continuar, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir. Ella se cansó de esta vida. Se cansó de esperar a que el dinero alcanzara, de mis largas jornadas, de mis promesas que nunca pude cumplir. Yo la amaba, pero parece que no fue suficiente. Un día simplemente se fue, y no volvió a mirar atrás. El taxista sintió un nudo en la garganta. Me dejó con Lucía siendo apenas una niña. Yo tuve que aprender a ser padre y madre al mismo tiempo. Y aunque ella dice que no me guarda rencor, yo siento que le robé algo, que creció sin lo que toda hija merece, una familia completa. El hombre respiró hondo y entonces habló con esa calma que parecía sostenerlo todo. Lo que llevas dentro no es culpa, Rafael. Es una herida invisible que has cargado como si fuera un castigo. Rafael frunció el ceño con rabia contenida. ¿Y qué otra cosa es? Si yo hubiera sido un mejor esposo, ella no se habría ido. El pasajero lo miró fijamente a través del retrovisor. El amor no siempre se rompe por falta de esfuerzo. A veces se rompe porque cada uno elige un camino distinto. Tú elegiste quedarte, luchar, resistir. Ella eligió huir. Eso no define tu valor. Las palabras cayeron como un bálsamo doloroso. Rafael quiso discutir, pero no pudo. Se quedó callado, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. ¿Y qué hago con esta soledad?, preguntó con voz rota. He aprendido a manejar el dolor, a callar para que Lucía no lo note, pero aquí adentro sigo vacío. El pasajero bajó la mirada por un instante y luego respondió. La soledad no siempre es un vacío, Rafael. A veces es un espacio donde la vida te prepara para reconocer lo que realmente importa. El taxista suspiró, temblando levemente. Nunca había compartido esas palabras con nadie, ni con amigos, ni con familia. Siempre fingía que todo estaba bajo control, pero ahora en esa noche lluviosa, frente a un extraño, se sentía desnudo y vulnerable. ¿Por qué me dice todo esto?, preguntó con mezcla de rabia y desesperación. ¿Qué gana usted removiendo mis heridas? El hombre respondió con suavidad. No gano nada.
Solo quiero recordarte que lo que crees roto puede volver a tener sentido. Rafael sintió que su respiración se volvía irregular. La ciudad afuera seguía rugiendo con su bullicio, pero dentro del taxi había un silencio distinto, un silencio cargado de verdad, de dolor y de una esperanza que aún no se atrevía a aceptar. Se pasó la mano por el rostro y, sin mirar atrás, murmuró: «Ojalá tuviera la fe de creer en esas palabras». El pasajero lo observó con una expresión serena, como si no necesitara convencerlo, como si supiera que tarde o temprano ese corazón herido encontraría la forma de sanar. Y en lo profundo, Rafael sintió que esa conversación no había terminado. Apenas comenzaba a abrir lo que durante años había mantenido oculto. La tormenta seguía cayendo con la misma fuerza, pero dentro del taxi el aire se había vuelto más denso que la humedad misma. Rafael sentía la garganta apretada y el corazón agitado, como si el peso de sus confesiones lo hubiera dejado expuesto, sin protección alguna. El pasajero permanecía en silencio, respetando ese vacío que quedaba después de una herida abierta. El taxista, buscando un respiro, decidió estacionar el vehículo frente a una fonda iluminada con luces cálidas que brillaban entre la lluvia. El aroma a café recién hecho y pan dulce escapaba hasta la calle, recordándole que no había probado bocado desde la tarde. «¿Le parece si bajamos un momento?», preguntó tratando de sonar casual, aunque en realidad necesitaba un respiro de aquella conversación que lo estaba sacudiendo por dentro. El hombre lo miró y asintió con serenidad. Rafael pidió 2 cafés y un par de conchas en la barra. El vapor del café le devolvió un poco de calma, como si ese calor pudiera recomponer las grietas de su ánimo. Se sentó frente al pasajero y comenzó a beber lentamente, disfrutando el amargo sabor mezclado con el dulzor del pan. «Esto es lo que uno necesita en noches como esta», dijo, intentando relajarse. «Algo sencillo, algo que caliente el cuerpo y, de paso, el alma». El pasajero sonrió, pero no tocó nada de lo que Rafael había pedido. «¿Y usted no va a comer?», preguntó sorprendido. «Mi alimento es otro», respondió el hombre con voz suave. «Mi alimento es hacer la voluntad de quien me envió». Rafael quedó inmóvil, con la taza a medio camino de sus labios. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa frase no sonaba como una ocurrencia cualquiera. Había en ella un eco antiguo, poderoso, que le erizó la piel. «¿Y quién lo envió?», preguntó con cautela, sin poder disimular la inquietud. El pasajero no respondió de inmediato. Simplemente mantuvo la mirada fija en él, y en esos ojos había una paz que resultaba más perturbadora que cualquier palabra. Rafael bajó la taza, inquieto. Trató de convencerse de que aquel hombre era un religioso, tal vez un predicador de esos que hablaban con enigmas para sembrar curiosidad. Pero aún así, algo en su interior se resistía a clasificarlo de manera tan simple. Yo no sé de esas cosas», dijo al fin, con un tono nervioso. «Apenas me alcanza para trabajar, pagar lo que debo y sacar adelante a mi hija. No tengo tiempo de andar pensando en voluntades ni en destinos». El pasajero inclinó la cabeza con serenidad. «Lo sé. Pero incluso en medio de tu cansancio, tu vida ya habla de una voluntad más grande de lo que imaginas». Rafael bebió un sorbo más de café, intentando calmarse. El calor en la garganta no fue suficiente para apagar la sensación de que esas palabras lo estaban alcanzando más de lo que quería. «Usted habla muy bonito», dijo con una media sonrisa amarga. «Pero la vida real no se arregla con frases. Aquí afuera todo cuesta, todo se pelea. Nadie te regala nada». «Precisamente por eso», respondió el hombre con suavidad, «porque en un mundo que todo lo cobra, el verdadero regalo es aquello que no se compra». Rafael lo miró, desconcertado. Su instinto le decía que no debía seguir escuchando, que lo mejor era terminar ese café, volver al taxi y dejar atrás a ese extraño. Pero había algo en la voz del hombre que lo retenía, como si en sus palabras hubiera un hilo invisible que lo ataba sin que pudiera resistirse. Afuera, la lluvia seguía cayendo,
Pero dentro de Rafael algo empezaba a transformarse, aunque él mismo no quisiera admitirlo. Rafael regresó al taxi con el estómago un poco más tranquilo gracias al café, pero con la mente mucho más revuelta que antes. El pasajero sereno parecía no necesitar nada, ni alimento, ni descanso, ni abrigo. Esa calma lo desconcertaba aún más. Mientras retomaban el camino, el celular de Rafael comenzó a vibrar en el tablero. Reconoció de inmediato el número. Era Lucía. Contestó con rapidez, con el corazón acelerado. «¿Hija? ¿Qué pasó?» Del otro lado escuchó la voz débil de su hija. «Papá, me siento muy mal. La tos no me deja y ya casi no tengo la medicina. La señora Marta me acompañó a la farmacia, pero no alcanzó el dinero». Rafael sintió un nudo en el pecho. «Tranquila, mi amor. Ya voy a conseguirlo. No te preocupes, ¿sí? Aguanta un poquito». Colgó con la voz entrecortada. Sus manos temblaban sobre el volante. Miró al pasajero a través del retrovisor, como si esperara que dijera algo, pero al mismo tiempo temía escucharlo. «Mi hija está enferma», dijo al fin, con rabia contenida. «Y yo aquí, manejando como un tonto, sin poder darle lo que necesita. ¿De qué sirve tanta fuerza, tanta resistencia si al final no soy capaz de darle lo más básico?» El hombre lo miró con compasión. «Tu hija es más fuerte de lo que imaginas, y la ayuda que necesitas llegará». Rafael soltó una carcajada amarga. «¿Llegará? ¿Así nada más? ¿Por arte de magia? La farmacia no acepta promesas, se necesita dinero, y yo apenas tengo lo justo para la gasolina». El pasajero mantuvo su calma imperturbable. «No todo se resuelve con dinero. A veces lo que más cura no viene de una bolsa ni de una receta». «Con todo respeto», respondió Rafael levantando la voz, «eso suena muy bonito, pero no me sirve de nada. Mi hija necesita medicinas, no palabras». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. Estaba cargado de tensión, de desafío. Rafael se mordía el labio, luchando contra la sensación de impotencia. Sus ojos se humedecieron, aunque trató de disimularlo. El pasajero, con voz suave, volvió a hablar. «Confía. No estás solo en esta prueba». Rafael golpeó el volante con la palma de la mano. «Eso es lo que me molesta. Siempre dicen que confíe, que espere, que aguante. ¿Y mientras qué? ¿Veo a mi hija sufrir sin poder hacer nada?» Sus palabras resonaron en el interior del taxi. Afuera la lluvia parecía haber aumentado de intensidad, como si acompañara su desesperación. El taxista respiraba agitado, sintiendo que la rabia lo consumía. El hombre no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, hasta que la respiración de Rafael empezó a calmarse poco a poco. Entonces dijo: «Tu fe está siendo probada, Rafael. No para destruirte, sino para mostrarte que lo que sostiene a tu hija no depende solo de ti». El taxista cerró los ojos un instante. No quería aceptar esas palabras, pero tampoco podía ignorarlas del todo. Había algo en ese tono que lo desarmaba, como si no hablara un hombre cualquiera, sino alguien que conocía la raíz de sus miedos. Cuando abrió los ojos, miró las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto mojado. Se sintió perdido, atrapado entre la realidad dura que exigía soluciones inmediatas y esa voz que le pedía creer en algo más grande que él. El camino seguía, pero Rafael sabía que esa noche no le permitiría esconderse detrás de su rutina. Había sido puesto frente a una prueba que no podía evadir, y su corazón estaba a punto de tomar una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría. El taxi seguía su ruta por avenidas que parecían interminables. La lluvia golpeaba con insistencia, como si quisiera borrar los límites entre el cielo y la tierra. Rafael, todavía con el corazón agitado por la llamada de su hija, trataba de mantener la mente fría. Sin embargo, la presencia de aquel pasajero lo obligaba a mirar su vida desde un ángulo que nunca se había atrevido. El hombre, con su calma habitual, comenzó a hablar de nuevo. «¿Sabes, Rafael? He escuchado muchas historias en esta ciudad. Cada persona que camina bajo la lluvia guarda una lucha invisible. Pero esas luchas tienen algo en común.
Todas buscan un sentido. Rafael arqueó una ceja. ¿Un sentido? Para mí el sentido es simple: trabajar, pagar deudas y tratar de que a mi hija no le falte lo básico. El pasajero sonrió suavemente. Eso no es poco, pero tu historia es más grande de lo que piensas. Déjame contarte algo. Rafael lo miró por el retrovisor, intrigado. El hombre continuó con voz firme, como quien relata una verdad que no necesita adornos. Había un jornalero que salía cada día al campo, desde antes de que amaneciera hasta que caía la noche. Ganaba poco, pero con eso alimentaba a su familia. La gente lo miraba y decía: ese hombre es insignificante, siempre hará lo mismo, nunca saldrá de la tierra. Pero lo que nadie veía era que, gracias a su trabajo silencioso, otros podían comer, otros podían vivir. Su valor no estaba en lo que recibía, sino en lo que entregaba. Rafael escuchó con atención, sorprendido por lo familiar que le sonaba aquella imagen. Eso suena a muchos de nosotros, murmuró, a los que nadie mira, pero que sin nosotros la ciudad no camina. El pasajero asintió. Exacto. Así es también tu vida. No creas que tu esfuerzo es invisible. Cada sacrificio tuyo sostiene a alguien más. El silencio se extendió unos segundos, hasta que el hombre retomó la palabra. Te contaré otra historia. Había una madre soltera que vendía comida en la calle. A veces no ganaba más que para un solo plato, y ella prefería dárselo a su hijo antes que a sí misma. Nadie la aplaudía, nadie la reconocía, pero su amor silencioso cambió el destino de ese niño. Rafael sintió un nudo en la garganta. Esa imagen lo hizo pensar inevitablemente en Clara, en la ausencia que había dejado, pero también en lo que él había hecho por Lucía. ¿Y qué fue de esa madre?, preguntó con voz baja. El pasajero lo miró con ternura. Su amor trascendió más allá de lo que podía imaginar. Lo que dio en silencio tuvo un eco eterno. Rafael desvió la mirada hacia el parabrisas. La lluvia distorsionaba las luces de los autos, creando un mosaico de colores en movimiento. Sintió que esas historias no eran parábolas lejanas, sino espejos en los que podía reconocerse. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó con desconfianza. ¿Qué tiene que ver conmigo? El hombre respondió con serenidad. Porque tú eres ese jornalero que sostiene con su esfuerzo a los demás, y eres también esa madre que da sin esperar aplausos. Lo que hoy ves como rutina es parte de un propósito más profundo. Las palabras resonaron en lo más íntimo de Rafael. No sabía si sentirse aliviado o asustado. Lo único cierto era que ese extraño lo estaba haciendo ver su propia vida bajo una luz completamente distinta. La ciudad rugía afuera con su bullicio imparable, pero dentro del taxi había un silencio cargado de misterio. Rafael se dio cuenta de que ya no estaba frente a un pasajero cualquiera. Algo en su interior le gritaba que estaba ante alguien que conocía verdades demasiado grandes para ser simples coincidencias, y esa sospecha, aunque lo llenaba de dudas, también lo atraía con una fuerza imposible de ignorar. El taxi avanzaba lentamente por calles cada vez más desiertas. La tormenta parecía haber alejado a la mayoría, y solo quedaban algunos peatones que corrían apresurados buscando refugio bajo marquesinas o puentes peatonales. Rafael se sentía agotado, como si cada palabra de aquel pasajero le pesara en el pecho. Estaba confundido, conmovido y al mismo tiempo temeroso. De pronto el hombre habló con una calma que lo desconcertó aún más. Gira a la izquierda en la próxima calle. Rafael lo miró por el retrovisor, extrañado. ¿Seguro? Esa ruta no es buena. Está llena de baches y casi nunca hay tráfico a esta hora. Confía, respondió el pasajero sin titubeos. Rafael dudó, pero algo en su voz lo obligó a obedecer. Giró el volante y se internó en una calle oscura y mojada, donde apenas unas cuantas luces de neón iluminaban la penumbra. «Sigue derecho y luego da vuelta a la derecha», indicó el hombre. El taxista obedeció, aunque cada vez más intrigado. De pronto, al final de la calle, Rafael reconoció la fachada iluminada de un hospital público. Sintió un vuelco en el corazón.
¿Por qué me trajo aquí?, preguntó con un tono mezcla de sorpresa y desconfianza. El pasajero lo observó con esa serenidad inmutable. Aquí encontrarás la respuesta a tu preocupación. Rafael estacionó el taxi, todavía sin entender nada. Justo en ese momento, su celular volvió a sonar. Era Lucía. Contestó apresurado. «Hija, papá». La señora Marta habló con un médico del hospital. «Dice que puede atenderme sin cobrar, que solo necesitamos llegar allá mañana temprano». Rafael se quedó sin palabras. El corazón le latía con fuerza, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Estás segura?», preguntó incrédulo. «Sí, papá. El doctor dijo que él se hará cargo, que no me preocupe por el dinero». Al colgar, Rafael volteó lentamente hacia el pasajero. Sus labios temblaban, incapaces de articular una frase coherente. «¿Usted? ¿Cómo sabía?», murmuró, con la voz entrecortada. El hombre respondió con suavidad. «No necesitabas dinero. Necesitabas confiar». Rafael sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. Se pasó las manos por el rostro, temblando entre incredulidad y alivio. Durante días había cargado con la angustia de no poder costear el tratamiento de su hija, y ahora, de un modo inexplicable, la solución estaba ahí, frente a él. «Esto no es posible», dijo con voz temblorosa. «No puede ser coincidencia». El pasajero sostuvo su mirada a través del retrovisor. «No es coincidencia, nada lo es». Rafael tragó saliva, incapaz de responder. El ruido de la lluvia se mezclaba con el sonido de su respiración agitada. En su interior se libraba una batalla. La razón le gritaba que buscara una explicación lógica, pero algo más profundo le decía que estaba frente a un misterio que no podía entender con la mente. El silencio se alargó mientras las gotas de agua corrían por el parabrisas. Finalmente Rafael murmuró: «Si esto no es coincidencia, entonces, ¿quién es usted realmente?». El hombre no respondió. Solo sonrió con una serenidad que llenó el taxi de una paz extraña. Rafael sintió que el mundo a su alrededor se transformaba. No sabía qué camino seguiría esa noche, pero entendía que ya nada volvería a ser igual. Rafael permanecía con las manos en el volante, pero su mirada estaba perdida. El hospital a unos metros parecía brillar más de lo normal bajo la lluvia. Era como si todo lo que había pedido en silencio, todo lo que había implorado sin voz, se hubiera materializado de golpe. Pero junto con el alivio, surgía en él un miedo profundo. ¿Y si estaba confiando demasiado? ¿Y si todo se desmoronaba después? El pasajero rompió el silencio. «Lo que sientes ahora es la lucha entre tu razón y tu corazón». Rafael apretó los dientes. «¿Y qué quiere que haga? No es fácil creer. La vida me ha enseñado a desconfiar, a no esperar nada de nadie. Cada vez que confío, termino decepcionado». El hombre inclinó ligeramente la cabeza. La fe no es ausencia de dudas, es caminar incluso con ellas. El taxista bufó con amargura. «Usted habla de fe como si fuera algo sencillo, pero cuando ves a tu hija enferma, cuando sientes que el dinero no alcanza, la fe no llena el estómago ni baja la fiebre». El pasajero lo observó con compasión. «Lo sé, y no pretendo negar tu dolor. Pero si miras bien, descubrirás que nunca has estado completamente solo en tus batallas». Rafael bajó la mirada. Recordó tantas noches de desvelo, tantas veces en que pensó que no resistiría, y sin embargo amanecía un nuevo día y encontraba la fuerza para seguir. «Tal vez tenga razón», admitió con voz baja, «pero siempre me digo que esa fuerza viene de mí». «¿Y si no?», preguntó el hombre suavemente. «¿Y si esa fuerza es un regalo que has recibido sin darte cuenta?». Rafael sintió un escalofrío. Bebió saliva tratando de disimular la emoción que lo invadía. «¿Y por qué a mí? ¿Por qué tendría alguien que ayudarme a mí si hay tantos que sufren más?». El pasajero sonrió. «Porque cada vida importa. La tuya, la de tu hija, la de esa mujer que viste en la calle cargando a su niño. El dolor nunca se mide en competencia. Para quien sostiene, cada herida es valiosa». Rafael guardó silencio. Las palabras se le quedaron dando vueltas en la cabeza,
como ecos que no podía ignorar. Quiso responder con sarcasmo, pero no le salieron las fuerzas. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder un poco. Los charcos reflejaban las luces del hospital como espejos que multiplicaban la esperanza. Rafael respiró hondo y volvió a hablar, aunque su voz salió quebrada. Si lo que dice es cierto, entonces todo lo que he vivido tiene otro sentido. Pero ¿cómo confiar sin pruebas? El pasajero lo miró con calma, con esa serenidad que parecía infinita. El amor no siempre necesita pruebas. A veces basta con aceptarlo y dejar que te transforme. Rafael apretó el volante con fuerza. Había algo en esas palabras que le dolía y al mismo tiempo lo consolaba. Era como si hubiera esperado escucharlas toda su vida, aunque no quisiera admitirlo. ¿Y si me equivoco al creer?, preguntó con un hilo de voz. No te equivocas al confiar en el amor, respondió el hombre sin dudar. Lo único que te puede salvar no es tu fuerza, ni tu dinero, ni tu miedo. Es abrir el corazón. El taxista cerró los ojos por un momento. Sintió que la respiración le temblaba, como si estuviera al borde de una revelación demasiado grande para sostenerla. Cuando los abrió, notó que el pasajero seguía mirándolo con esa paz imperturbable, y entendió, aunque todavía con resistencia, que esa noche no era una coincidencia. Era una invitación a ver la vida desde un lugar completamente nuevo. El taxi avanzaba lentamente por una avenida menos transitada. La lluvia había bajado de intensidad, como si la tormenta misma estuviera cediendo ante la calma que empezaba a instalarse en el interior de Rafael. Sin embargo, esa calma no era completa. Dentro de él había una batalla constante entre la incredulidad y la esperanza. Miró al pasajero por el retrovisor y por primera vez en mucho tiempo no encontró miedo en su propia mirada, sino una pregunta que ardía con fuerza. «Dígame la verdad», murmuró. «¿Quién es usted?». El hombre no respondió de inmediato. Mantuvo su serenidad, observando la ciudad a través de la ventana, como si en cada rincón encontrara una historia que lo conmovía. Finalmente dijo: «Soy alguien que vino a recordarte lo que habías olvidado». Rafael apretó el volante. Esa respuesta no lo tranquilizaba. Al contrario, lo hacía sentir que estaba frente a un misterio más grande de lo que podía manejar. «No me hable con enigmas», dijo con cierta desesperación. «Ya no puedo con más incertidumbre. He cargado demasiado tiempo con preguntas sin respuesta. Necesito saber quién es usted». El pasajero lo miró a los ojos a través del espejo retrovisor. En esa mirada había una profundidad que lo estremeció. «Soy quien nunca se fue de tu lado, aunque tú lo hayas olvidado». Rafael sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. En su mente resonaron recuerdos de la infancia, cuando su abuela lo llevaba de la mano a la iglesia del pueblo, cuando le enseñaba a rezar cada noche antes de dormir. Recordó cómo esas costumbres se fueron perdiendo cuando llegó a la ciudad, cuando la rutina y las dificultades lo fueron alejando poco a poco de todo lo que alguna vez creyó. «Mi abuela», susurró con la voz entrecortada. «Ella siempre decía que nunca estábamos solos, que alguien nos cuidaba incluso en la oscuridad». El pasajero asintió suavemente. «Ella lo sabía, y tú lo olvidaste. Pero aquí estás, volviendo a escuchar esa verdad». Rafael bajó la mirada. Los recuerdos lo golpeaban con fuerza. Veía a su abuela encendiendo velas en la fiesta del pueblo. Escuchaba su voz cantando himnos sencillos. Sentía el calor de su abrazo cuando la vida se volvía dura. Había olvidado todo eso, enterrado bajo el peso de la rutina, la soledad y el dolor. «¿Por qué ahora?», preguntó con lágrimas contenidas. «¿Por qué volver a mí en este momento?». El hombre lo observó con ternura. «Porque es ahora cuando tu corazón está listo. A veces el dolor abre caminos que la comodidad nunca podría abrir». Rafael ya no pudo contenerse. Las lágrimas rodaron por su rostro, silenciosas, ardientes. Durante años había cargado con la idea de que estaba solo, de que debía sostenerlo todo con sus propias manos. Y ahora, frente a este pasajero misterioso, entendía que quizás no era así. «Si de verdad nunca estuve solo», dijo con voz temblorosa,
Entonces he desperdiciado años viviendo con miedo. El pasajero sonrió. Nunca es tarde para reconocer la verdad. Lo que importa no es lo que perdiste, sino lo que estás dispuesto a aceptar ahora. Rafael respiró hondo. El aire húmedo le llenó los pulmones con un peso distinto. Ya no era solo cansancio, sino también un alivio inesperado. Sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. Todavía quedaban dudas, todavía había heridas, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que no estaba cargando solo. Y en esa certeza naciente, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El taxi avanzaba por una calle empapada que se abría paso entre edificios grises. La lluvia ya no caía con la misma fuerza, sino en un goteo constante que parecía marcar el final de la tormenta. Dentro del vehículo, Rafael se sentía diferente, cansado aún, sí, pero con el corazón más ligero. Era como si el peso que había cargado durante años hubiera encontrado un hombro invisible donde descansar. El pasajero miraba por la ventana con expresión serena, como si supiera que el viaje estaba llegando a su fin. De pronto, habló con voz firme, pero suave. «En la siguiente esquina, por favor, detente». Rafael frunció el ceño, sorprendido. «¿Aquí? Esta zona no es muy segura. ¿Está seguro de que quiere bajar aquí?» El hombre asintió sin dudar. «Sí, mi camino sigue desde este punto». El taxista obedeció, aunque con un extraño nudo en la garganta. Frenó despacio y apagó el taxímetro. El silencio entre ambos se volvió aún más pesado, como si lo inevitable estuviera a punto de suceder. El pasajero lo miró directamente a los ojos a través del retrovisor. «Gracias por este viaje, Rafael. No lo olvidarás, y tampoco yo». El taxista sintió un impulso de hablar, de detenerlo, de pedirle que explicara todo lo que había dejado en el aire. «Espere», dijo con voz temblorosa. «¿Quién es usted realmente? No me deje con más preguntas que respuestas». El hombre sonrió con una paz que desarmaba cualquier resistencia. «Ya sabes quién soy. Tu corazón lo ha reconocido, aunque tu mente siga dudando». Rafael sintió un estremecimiento profundo. No supo qué decir. Sus labios temblaron, pero ninguna palabra salió de ellos. El pasajero abrió la puerta lentamente. El aire húmedo entró al taxi, cargado con el olor a tierra mojada y asfalto. Antes de bajar, se inclinó un poco hacia adelante y dijo: «Cuida a Lucía, ella es tu mayor tesoro. Y recuerda, lo que parece imposible para ti es posible para quien nunca te abandona». Rafael tragó saliva con dificultad. «¿Volveré a verlo?», preguntó con desesperación, como un niño que teme perder algo valioso. El hombre no respondió con palabras. Solo sostuvo su mirada unos segundos más, con una expresión que mezclaba ternura y certeza, y luego salió del taxi. Rafael lo observó caminar bajo la llovizna hasta la esquina. Su figura se fue perdiendo en la penumbra iluminada apenas por un farol parpadeante. Y entonces, de repente, al girar la cabeza para verlo de nuevo, ya no estaba. El corazón de Rafael se aceleró. Abrió la puerta del taxi, bajó apresurado y miró en todas direcciones. La calle estaba vacía. Ni un rastro del hombre. Ni siquiera las huellas de sus pasos en los charcos. Regresó al auto con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Cerró la puerta y apoyó la frente en el volante. «No puede ser», murmuró, con lágrimas deslizándose por su rostro. «No puede ser». El silencio dentro del taxi lo envolvió. Solo se escuchaba el goteo de la lluvia y el eco de las palabras que había quedado grabadas en su corazón. «Ya sabes quién soy. Tu corazón lo ha reconocido». Rafael respiró profundamente, tratando de calmarse. Sentía miedo y paz al mismo tiempo, como si acabara de presenciar algo que lo superaba por completo. Sabía que esa noche nunca la olvidaría. Porque no solo había llevado a un pasajero en su taxi, había encontrado una verdad que lo acompañaría para siempre. Rafael condujo de regreso a casa con el corazón latiendo con una mezcla de desconcierto y paz. El asiento trasero estaba vacío,
pero en su interior permanecía la sensación de que aún había alguien allí. Miraba por el retrovisor como esperando encontrar otra vez aquellos ojos serenos, aquella voz que lo había acompañado durante las últimas horas. No estaba, y sin embargo, lo sentía presente. Al llegar a su vecindario, las calles todavía húmedas reflejaban los primeros destellos del amanecer. El cielo, que antes había estado cubierto por nubes negras, ahora se abría con tonos anaranjados y rosados. Rafael estacionó el taxi frente a su edificio y se quedó un momento dentro del vehículo, respirando profundamente. Era como si el nuevo día trajera consigo una promesa silenciosa. La vida seguía, pero él ya no era el mismo. Subió las escaleras y abrió la puerta con cuidado. Lucía estaba recostada en el sillón, débil pero con una sonrisa leve al verlo entrar. «Papá», dijo con voz baja. El doctor llamó otra vez. «Dice que me espera hoy para revisarme, que no me preocupe por nada». Rafael se arrodilló junto a ella, tomó su mano y la apretó con fuerza. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente rodaron por sus mejillas. «Todo va a estar bien, hija, lo sé». Lucía lo miró con sorpresa. No era la voz cansada y derrotada de siempre, sino un tono nuevo, firme, lleno de convicción. Pasaron unos minutos en silencio, abrazados, escuchando el murmullo de la ciudad que despertaba. Rafael pensó en todo lo que había vivido, las palabras que lo habían confrontado, los recuerdos que habían vuelto con dolor y ternura, las revelaciones que lo habían desarmado. Y sobre todo, pensó en la despedida misteriosa que todavía ardía en su pecho. «Ya sabes quién soy. Tu corazón lo ha reconocido». Recordó a su abuela, a las velas encendidas en el pueblo, a las oraciones olvidadas. Recordó la mirada de aquel hombre bajo la lluvia, las parábolas que parecían contadas solo para él y el milagro del hospital que no podía explicarse con lógica. En ese momento, comprendió que no necesitaba más pruebas. Algo había despertado en lo profundo de su alma, algo que le devolvía la esperanza que creía perdida. Se levantó, abrió la ventana y dejó que la brisa fresca entrara en la sala. El olor a tierra mojada llenó el ambiente, recordándole que después de la tormenta siempre llega un nuevo amanecer. Lucía lo observaba con curiosidad. «Papá, ¿por qué sonríes?», preguntó. Él acarició su cabello y respondió: «Porque hoy entiendo que no estamos solos». La muchacha no comprendió del todo, pero la certeza en la voz de su padre le bastó para sentirse segura. Rafael sabía que la vida seguiría siendo difícil. Habría cuentas que pagar, jornadas largas, problemas inesperados, pero ahora miraba esos retos con otros ojos. La diferencia era que ya no cargaba con todo en soledad. Había redescubierto una fuerza mayor, una compañía invisible que le recordaba que cada día tenía sentido. Esa noche de lluvia, en un taxi común y corriente, había recibido un mensaje extraordinario. No importaba si el mundo lo creía o no, él lo sabía, y con eso era suficiente. Respiró hondo. Miró a su hija y pensó que el futuro, por incierto que fuera, ya no le asustaba. Porque en su corazón había reconocido algo que nunca más volvería a perder. Y tú, que has llegado hasta aquí, recuerda lo mismo. La fe y la esperanza pueden aparecer en los lugares más inesperados, incluso en un taxi bajo la lluvia. Por eso te invito a suscribirte a este canal para no perderte más historias que inspiran y transforman. Y ahora no te vayas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa este viaje con nosotros.